Vamos a hablar con el consultor y analista y politólogo Enrique Zuleta Bullero, que está en línea. Enrique, buen día. Jorge López de Simoni aquí en Radio Honor Continental. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Encantado. Bueno, igualmente para mí, por supuesto. Gracias por atendernos. A ver, ¿qué panorama nos pinta esta decisión de Milei? Para mí sorpresiva, no sé si usted lo tenía en carpeta, de designar a quien acaba de ser electo como el nuevo pelado, digamos, en la provincia de Buenos Aires, y uno de los que dicen va a ser el probable candidato a gobernador en el 2027 como ministro del Interior, un cargo tan importante, ¿no? Sobre todo para lo que viene en aras de conseguir, como dijo el propio presidente, los consensos necesarios para las reformas que vienen. Bueno, es una sorpresa para todos, incluso para el propio Santilli, que ayer nos mostró con mucha evidencia que se acababa de enterar viajando desde Paraná que venía a hacer una carrera de autos. Pero en realidad me parece una solución que cierra perfectamente con los resultados que hemos tenido. Es decir, en este momento, el 26 de octubre, el gobierno triunfó en la elección intermedia con números muy similares a los que había logrado ya en el igual mes del 17 Macri. No son muy distintos. Lo que pasa es que esta victoria actual del oficialismo actual es muchísimo más nítida por el horizonte político y el horizonte económico. Todavía en el 2017 Macri cargaba con una mochila muy elevada de gasto público y tenía enfrente una oposición bastante estructurada. La prueba está que tuvo que enfrentar en la intermedia ni más ni menos que a la propia Cristina Kirchner como candidata en la provincia de Buenos Aires, y le ganó. El gasto público allá en el 2017 se había achicado un 9,3% en el impacto que había hecho con el cual se fue a la elección intermedia Macri. En cambio, Milei ha ido con un ajuste del 47,5% respecto al último año de la gestión peronista. Parece que esos son cambios muy grandes. La gente la sociedad en general no está de acuerdo con esos cambios, no está de acuerdo con Milei, no está de acuerdo con el futuro de Milei, pero tampoco está de acuerdo con cualquier tipo de retorno al pasado. Entonces es un voto al futuro lleno de incertidumbre, pero un futuro que la gente cree que puede llegar a funcionar frente a un pasado que la gente está convencida que no va a funcionar. O sea, podríamos decir que la gente le tuvo más miedo a la certeza del pasado que ya conoce que a la incertidumbre del futuro que tiene esperanza que sea mejor. Claro, sobre todo porque el futuro, si bien muchísimos análisis lo centran en Milei y en la política de Milei y la política financiera, en realidad esa política tiene un fuerte rechazo de la sociedad, pero en cambio la mayor parte de los argentinos viven en provincias que están funcionando. La prueba está que en las elecciones provinciales todos los gobernadores triunfaron, todos tienen más del 50% de apoyo de sus sociedades, tienen paz social, tienen alianzas que funcionan y casi todas tienen proyectos de desarrollo hacia adelante muy netos, muy absolutamente centrados en las posibilidades futuras del país. Vamos allá desde el litio en la pura hasta el gas, el shale oil y la minería y la revolución del campo. No hay ninguna provincia que no tenga hoy una cantidad de proyectos de futuro muy diferentes de las que había hace algunos años. Y me parece que eso hace que la mayor parte de los argentinos vivan en ciudades, en provincias, donde no sienten el tirón de la crisis. Si bien hay sectores muy complicados desde el punto de vista social, ninguno de esos sectores piensa que esto se soluciona con un gran crack del sistema financiero y económico y entrar en una especie de túnel del tiempo. Me parece a mí que ha sido una elección estratégica en el sentido de la dirección. Vamos hacia adelante. Eso se vio en la reunión de gobernadores. Ningún gobernador salió satisfecho porque la convocatoria no tuvo un solo papel, una sola idea o bien discurso, pero lo que hubo fue un consenso muy fuerte. Primero de ello, al igual que lo que ocurre con todas las provincias, Milei le dice déficit cero, y si no hay ninguna provincia que no esté en el déficit cero, todas las provincias están desendeudadas, todas las provincias tienen en este momento incluso la posibilidad de endeudarse si quieren,
en algunos proyectos para desarrollo, porque tiene con qué. Me parece a mí que hoy las provincias están en una situación muy distinta y eso hace que los gobernadores tengan proyectos. Entonces, la idea del equilibrio fiscal no es una idea extraña, ningún gobernador está pensando en romperlo. Lo segundo es que, como es la reforma laboral, la mayor parte de los gobernadores están absolutamente de acuerdo. Una cosa es la reforma laboral, que todo el mundo la ve como indispensable, y otra cosa es la reforma sindical, donde ya empiezan los intereses de los sindicatos y hay que ver si Milei va a arremeter contra las obras sociales sindicales o contra los contratos de la parte del derecho colectivo del trabajo. Parece más interesado Milei en arreglar esa parte que en reformarla. En cambio, lo que podríamos llamar la parte que crea empleo y crea trabajo, todos los gobernadores están de acuerdo. No conozco ninguno que esté defendiendo la posición. En lo que tal vez los gobernadores no están tan de acuerdo, por lo menos por el modelo que les pretende imponer el gobierno nacional, es con la reforma impositiva, ¿no? Porque... No, en eso las ideas son muy confusas. Se sabe que hay varios proyectos, se conoce esa reforma porque ya había aparecido en la época del ministro del Interior. Ha habido cambios importantes en de tipo conceptual, pero no hay un solo papel que certifique esto. No hay ningún gobernador que esté participando, creo yo, con la información que tengo, que por supuesto es muy imperfecta, que esté participando de equipos de trabajo donde se estén analizando. Claro, porque Enrique, cuando le dice, perdón, cuando el gobierno dice tenemos que terminar con ingresos brutos, las provincias dicen, bueno, pero ¿y qué vamos a tener a cambio? O sea, ¿qué va a haber un IVA por provincia? ¿Qué hacen las provincias que en la Argentina, como usted sabe bien, Enrique, Misiones, por ejemplo, o Formosa, pero tal vez Misiones más que creo que la que mayor voracidad fiscal local tiene es Misiones. Es un escándalo lo que hacen con ingresos brutos. Hay empresas a las que le deben 600, 700 millones de pesos que saben que nunca van a recuperar por ingresos brutos pagados por anticipo de ingresos brutos, digamos que no los recuperan nunca. Esta reforma, el gobierno dice, nosotros hicimos todas las reformas a nivel nacional, pero falta que hagan las provincias y los municipios, y acá entra el foco de conflicto, ¿no? No, por supuesto, la reforma es una reforma integral, no empieza desde el municipio y sigue hasta la regulación impositiva a nivel internacional. A mí me parece que no hay ningún planteamiento serio. La semana pasada hubo en Buenos Aires un encuentro muy importante sobre el federalismo fiscal. Participaron la mayor parte de los expertos. Yo participé de esa reunión. Como me parece a mí que está claro que hay muchos paradigmas dando vuelta, cada maestro con su librito, ninguno está dispuesto todavía a sentarse a discutir nada con nadie. Y me parece que hay generalidades, y eso es un tema que no se puede generalizar, sobre todo porque las reformas tributarias requieren un tipo de acuerdos políticos que son distintos de lo que está pensando el gobierno. Piensa, aquí tengo un tercio, tengo 7 diputados, 8 diputados que se pasaron a la Libertad Avanza el viernes pasado, con lo cual protejo con los vetos. Voy a persistir con mis vetos. Ahora, ¿se puede gobernar y hacer reformas estructurales simplemente vetando todo intento que los 2 tercios hagan en frente? Después, otra idea, cuando un país pone en marcha reformas estructurales, pone en marcha acuerdos entre las fuerzas políticas, y eso los acuerdos no pueden tener como objetivo primario eliminar al principal adversario, el principal político del país, el preso su dirigente, y además eliminarlo del mapa político. Claro. Es evidente que los países que han hecho esta reforma es porque han hecho acuerdos y concertaciones entre las fuerzas principales, y después han sumado, podríamos llamar a los microemprendedores, a esa infinidad de bloques unipersonales. ¿Cómo cree que me junto con los unipersonales y derroto al que tiene más de la mitad? Eso es imposible. Enrique, ¿cómo visualiza justamente la búsqueda de estos consensos con un hombre que va a tener esa responsabilidad como Diego Santilli? Pues Santilli es una figura interesante porque Santilli ya estuvo no solo en Juntos para el Cambio y es familiar, a casi todos los gobernadores lo conocen personalmente de una manera u otra, sino que ha estado en funciones de gobierno, ha sido vicejefe de gobierno de Buenos Aires. Es un muchacho joven, muy joven todavía de la política, y me parece además lleno de energías y con mucha experiencia de diálogo. Es un hombre invulnerable, digamos, en ese sentido. No hay ningún gobernador que sepa yo que no tenga una relación
apreciable, positiva, y no diría de confianza, porque por supuesto estamos ante un gobierno que inspira poca confianza a los gobernadores y viceversa. Pero la verdad de las cosas es que creo que es una muy buena elección. Es sorpresiva, no lo tenía en los papeles ni siquiera el propio Milei, fue una decisión, un impronto que me parece ha sido un hallazgo. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que el nivel de conocimiento personal que tiene él, de experiencia de gobierno y de gestión en algunas áreas importantes, por otra parte también es un economista, no es un político que viene de la política puramente, es un hombre formado, bastante bien formado, por lo que vi yo en su gestión en la ciudad de Buenos Aires, y me parece que es un aspecto positivo, es alguien que viene de la política por lo pronto, y ya con que haya alguien de la política, tiene una cantidad de códigos y de lenguajes que hacen posible más la convergencia que las divergencias. Uh-huh. Por lo menos, entonces se puede ser auspicioso con eso, digamos. Yo creo que sí, es una buena designación. La idea de que podía venir, por ejemplo, el nivel de desorientación de Macri, de proponer al Perino, proponer al presidente de YPF, la idea de poner un empresario absolutamente ignorante de la política a manejar el centro de gravedad, que es la jefatura de gabinete, la ideal del nivel de concierto y de fuera de realidad. El propio Milei se levantó de la mesa, dicen los diarios, ¿no? Se levantó de la mesa y se fue hablando otra cosa en serio, porque la verdad es que la cena parecía ir hacia cualquier lado, me parece. Ahora, ¿esto lo deshabilita a Macri, lo saca a Macri de la cancha o de todas maneras? No, lo coloca en su lugar. Es un expresidente, representa un sector del centro derecha porteño, sobre todo, con muy pocos reflejos a nivel nacional. Ese proyecto es un proyecto que ha sido superado por la Libertad Avanza, ha sido superado incluso por otras fuerzas políticas, como fueron los gobernadores que intentaron armar una tercera vía, que si bien ha fracasado en la política intermedia, sigue presente como una alternativa. Todo eso supera la idea del PRO, que es un partido de la Ciudad de Buenos Aires, nacido y crecido y alimentado desde la experiencia de la jefatura de gobierno, con muchas dificultades de proyección nacional. Apenas hubo una proyección nacional que se autofrustró por errores gravísimos internos y por la falta de un proyecto político y de liderazgo nacional. En la agenda del PRO solo figuran negocios vinculados al tema financiero o a la infraestructura, y la verdad de las cosas es que los gobernadores se bastan, sobran para gobernar sin necesidad de ningún partido que los represente a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, va a estar interesante porque en la búsqueda de consenso, digamos, uno se pregunta también. Una vez dijo Macri una frase que creo que fue algo así como no saben el daño que le puedo hacer si me enojo o algo por el estilo, ¿no? Porque Macri yo creo que no. Creo que es irrelevante, ha quedado reducido a lo propio, que es un grupo de amigos, ha perdido lo más significativo por la vía de Milei, y me parece a mí que figuras como Bullrich o como el propio Santilli o Ritondo, tantas figuras del PRO que han emigrado lisa y llanamente y se han encolumnado detrás de Milei, consuman este proceso de vaciamiento. Le ha pasado a casi todos los partidos liberales de centro derecha en el mundo. Casi todos ellos han sido fagocitados por los nuevos poderes de centro derecha a la Trump, cuyo objetivo fundamental es eliminar no tanto a los adversarios contradictorios, sino a los contrarios, que son los que están alrededor. Ahora, usted que les disputan la hegemonía. Usted que está acostumbrado a auscultar la opinión pública, le quiero hacer una pregunta respecto de la gente que no es libertaria, no es de Milei puro, digamos. Los votantes, a los que siempre hago referencia, de la segunda vuelta, los votantes de Juntos por el Cambio que terminaron apoyando a Milei. Muchos de los cuales no fueron a votar el 7 de septiembre, por ejemplo, se dice. Porque no están con Milei. Es decir, Milei tiene un 70% de rechazo. Por eso. Entonces quiero decir, esa gente, muchos de los cuales se referenciaban en Macri, porque les llenaba más Macri que Milei, digamos.
¿esos ya se transforman en seguidores incondicionales de Milei o quedan De ahí ninguna manera. o quedan boyando ninguna para un nuevo liderazgo que aparezca en la centroderecha? Hay un 40% de la sociedad argentina que tiene una plataforma, diríamos, de cambio, que no ve en Milei ese cambio, pero tampoco ve ninguna posibilidad que rompiendo todo hacia atrás haya algún tipo de cambio. Entonces me parece que entre el miedo al futuro y el miedo al pasado, primó el miedo al pasado, es decir, que esto hiciera realmente un colapso. La Argentina estuvo al borde de ese colapso, pero la política económica es una política fundamentalmente equivocada, es una política inviable. Es muy difícil pensar que se va a sostener con un chorro cada 6 meses de 2.000 millones que le regala o le presta Estados Unidos, y más la capacidad de endeudamiento. Ahora, es una situación que esa política económica tendrá que irse reconsiderando desde la Argentina, no desde afuera. Desde afuera hay sectores que no ven problemas en seguir endeudando al país, y me parece a mí que esa política económica ha fracasado y estuvo a punto de volar por los aires, de no mediar un sorprendente y extraordinario aporte de los Estados Unidos, fundado sobre todo en razones geopolíticas que nadie puede dudar. No solo lo dejó en claro Estados Unidos, sino que lo dejan en claro todos y cada uno de los actos que asume Milei. Me parece que es una situación de muletas que solo se pueden llegar a superar con una especie de esfuerzo decidido de recuperar la salud, recuperar las instituciones y recuperar los consensos básicos, que son consensos, insisto, no de un partido con una serie de filibusteros que están rodando vueltas en el Congreso, sino que son acuerdos sustanciales entre las grandes fuerzas políticas sobre pocas, muy pocas cosas, pero cosas que tienen que ver con el futuro y no con el pasado. Enrique, le agradezco mucho estos minutos, muy amable.